Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos aquí por Radio El Libertador, la 1210 AM, para todo el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Un gusto poder acompañarnos con ustedes en una nueva columna de literatura para viajar lejos, segundo programa de esta temporada 2021. Bueno, el programa pasado tuvimos a la escritora de Harry Potter. Hoy nos vamos a ir para Francia. Bueno, curiosamente, ¿no? Ella estudió francés. Sí. Ahora nos vamos para Francia para conocer a uno de los grandes, como es Víctor Hugo, y la señora de París, como se dice, ¿no? Exacto, Nuestra Señora de París. Bueno, pero para eso tenemos a María García Marichal, que siempre nos está acompañando con esta columna de literatura. Carlos, un gusto, audiencia, un placer. Bueno, acá estamos en la segunda entrega para hablar de Victor-Marie Hugo, o sea, Víctor Hugo, para nosotros. Acordate que también nos puedes dejar tu sugerencia ahí abajo en los comentarios en YouTube, también en Facebook, Instagram, donde ponemos las columnas. Si quieres hablar de algún autor, querés que hablemos de algún autor, de alguna obra o de algo, podés hacerlo ahí en los comentarios, con mucho gusto te vamos a estar respondiendo. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta columna. ¿Cómo no? Por supuesto, estamos hablando de uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura y uno de los más grandes franceses, ¿no? De los escritores franceses, de Víctor Hugo. Que el año pasado habíamos estado hablando algo de él, pero no terminamos porque es una historia muy rica la de Víctor Hugo y de la de su obra. Y vamos a hablar justamente de Notre Dame de París, de Nuestra Señora de París, Notre Dame, que se incendió el año pasado. Sí. Y que, bueno, donde estaba Quasimodo. Muy bien, Victor-Marie Hugo. Víctor María Hugo nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, en Francia, y murió el 22 de mayo de 1885 en París. Fue poeta, dramaturgo, y hay que aclarar esto que es muy importante porque cambió las reglas teatrales. Fue uno de los grandes, digamos, reestructuradores del teatro, Víctor Hugo. Novelista y considerado el máximo exponente del romanticismo francés. Y creo que lo que habíamos comentado el año pasado es que además se lo creía. O sea, era muy preciado de sí mismo. A él le encantaba. Se consideraba el más grande exponente del romanticismo. Nadie tenía que decírselo. Además estaba en lo cierto. Bueno, ya en 1819, estamos hablando de que él era muy jovencito, era un adolescente, se destacó en los Juegos Florales de Toulouse, que es una especie de concurso, más que concursos de exposición de distintos tipos de creadores, de pintores. No olvidemos que estamos hablando de la cuna de lo que son las artes, ¿no? Estamos hablando de Francia, por lo menos para el mundo occidental. Todo lo que es para el mundo occidental tiene en Francia la cuna de lo artístico. Bueno, los Juegos Florales de Toulouse son una muestra de las distintas actividades artísticas y la literatura, por supuesto, está a la cabeza. Con sus hermanos, Abel y Eugène, se presentó justamente en los Juegos Florales y fundó en este mismo año, cuando era tan jovencito, Le Conservateur Littéraire, el conservador literario, con sus hermanos. O sea, él hizo muy buenas migas con Abel y con Eugène, sus hermanos, y con ellos trabajó mucho toda la primera parte de su adolescencia y juventud, para darse a conocer, para escribir y para también difundir, que en aquel momento, estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XIX, era mucho más difícil que hoy en día, que tenemos todo en nuestras manos. Bueno, cuando hablamos de
de Víctor Hugo tenemos que hablar de la primera obra importante, que es el 1822, Odas y poesías diversas. Este es el primer gran libro reconocido a nivel de Francia y a nivel de toda Europa en su momento. En 1827 presenta un drama teatral, Cromwell, y ya es lo que te decía, lo que les comentaba a nuestros oyentes, cambia las reglas del teatro, haciendo mucho más libre la expresión de los actores, ¿no? Él cree en la libertad en el arte. Entonces, aquel teatro clásico, rígido, se transforma en un teatro mucho más cotidiano, mucho más, digamos, mucho más de entrecasa, o mucho más audaz para la época. Porque la rigidez heredada de los griegos, por ejemplo, se va a transformar en algo mucho más propio del humano de todos los días. La libertad en el arte, ese era uno de sus lemas. El neoclasicismo teatral, claro, como te decía, era muy lineal, muy rígido, y eso como que a Víctor Hugo le chocaba mucho, y ahí empezó a cambiar las reglas hasta de cómo se disponía el teatro. El teatro ha cambiado mucho. Sí, sí. En los últimos 200 años, el teatro ha cambiado totalmente hasta transformarse en algo tan innovador que uno no sabe con lo que se va a encontrar. Claro. Hasta te pueden hacer participar de pronto. Vos querés esconderte debajo de la butaca y todo eso. Pero interesantísimo cómo es una expresión artística que tiene una dinámica que le permite al autor crecer, ¿no? Muy bien. Ya él en las obras de teatro y en sus mismas obras literarias empieza a plantearse sus propios dilemas interiores. La faceta carnal y espiritual del hombre, del humano, del hombre y de la mujer, del humano, la faceta carnal y la faceta espiritual, esa dualidad siempre fue la gran interrogante que tuvo Víctor Hugo. Creo que para muchos de nosotros, ¿no? Lo carnal y lo espiritual, como que siempre ese misterio lo rondó y lo pasó al teatro y lo pasó a su obra literaria. Cromwell fue tan impresionante en su momento y tuvo tanto impacto que lo lleva a encabezar el movimiento cultural romántico francés y prácticamente de ahí al europeo. Ya es la cabeza y la figura del romanticismo. Desde esta nueva posición y secundado por escritores nada menos que como Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, que muy reconocidos, incluso hasta por sus poemas que han sido musicalizados, y otros, fue la autoridad indiscutida, y aquí es donde se lo empieza a creer. Pobre del que discutiera la autoridad de Víctor Hugo, porque se iba a encontrar con Víctor Hugo, no con otro. Él lo iba a discutir. Si no lo invitaban a algún tipo de actividad, pero además con bombos y platillos, no invitar, como ya te digo, Carlos, vamos a tomarnos un café. No, invitar a Víctor Hugo, la imagen del romanticismo. Era muy difícil de tratar. Mira. Una persona con sus facetas. Muy francés. Plus francés. Las Orientales, en 1929, donde presenta un exotismo oriental en la poesía, muy interesante. Yo lo leí hace muchos años. Yo estoy muy olvidada por la falta de práctica del francés, pero es muy lindo leerla en francés, Las Orientales. En teatro, Marion Delorme, que va a ser una de las obras muy interesantes, de las más interesantes. Fue censurada en su momento por ser considerada escandalosa, así que imagínate, seguramente no tiene nada de escandaloso. Yo no la llegué a ver, yo la leí la obra de teatro, y es escandalosa para la época, porque estamos hablando de una cortesana, ¿no? Pero hasta eso llevó a sacar de lo que era mítico, de lo que era heroico, a llevar a la gente común y corriente al teatro, a sus personajes. Bueno, Hernani es uno de sus clásicos, Hernani, con H, que es la historia de un bandido. Hernani es una obra maestra, realmente, obra maestra. Allí triunfa, pero es una obra maestra, Hernani, yo se las recomiendo. Es de 1830. Triunfó con la Comédie Française, nada menos, o sea, la comedia francesa la representó. Y es en ese momento una obra de vanguardia teatral, porque estamos hablando de que cambió las estructuras. Estamos hablando de alguien que llevó al teatro a una cortesana y a un bandido, ¿no? Y el bandido era español, además, aragonés. Hernani para los franceses, pero era Hernani, y su amor era Doña Sol.
Bueno, en 1830 es donde comienza su etapa más prolífica, y allí justamente es cuando empieza a escribir Notre Dame de Paris, o sea, Nuestra Señora de París, que es lo que nosotros vimos en la película de Disney como El Jorobado de Notre Dame. En realidad, Quasimodo aparece como en el capítulo 6 o 7, el libro es enorme, Notre Dame de París, sí. Y Quasimodo aparece primero Esmeralda, incluso la gitana, después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, en este periodo, en el periodo en el que él es más famoso, cuando justamente está escribiendo Notre Dame, y Ruy Blas, otra de sus grandes obras, muere su hija Leopoldine. Cuando muere Leopoldine hace un quiebre muy importante de Víctor Hugo y se volvió más cerrado y más difícil de tratar. Fue un golpe, bueno, a cualquiera, ¿no? Fue un golpe terrible. Él estaba de viaje y su hija murió. Y no es como ahora. Sí, claro. Estamos hablando del siglo XIX, 1830, 31. Sí, levantás el teléfono y en cualquier lado. Por supuesto, y viajás. Y en aquel momento no pudo estar para despedirse siquiera de su hijo. Además de eso, su esposa lo engañó con uno de sus mejores amigos, con Saint-Beuve. Y eso lo hizo sumir en una crisis existencial, en una crisis emocional muy profunda. Muy profunda. La pasó muy mal. Quizá muchos autores plantean que este quiebre para salir de esta situación tan espantosa fue que se comprometió cada vez más en la política, porque Víctor Hugo fue una figura política muy importante, muy, muy importante. Incluso fue elegido par de Francia, que es como ser elegido legislador, ¿verdad? En 1845. Apoyó la candidatura de Napoleón III, Bonaparte, cuando se presentó a las elecciones de 1848. Pero Víctor Hugo estaba muy comprometido también con la gente más pobre. Estamos hablando de que Europa en ese momento tenía una pobreza terrible en los pueblos, principalmente en los pueblos urbanos. En los rurales también, como decía Honoré de Balzac, no es menos pobre la pobreza del campo. Tal vez es un poco más digna. Cuando hablemos de Honoré de Balzac vamos a hablar de la pobreza que vio Balzac, anterior, por supuesto, ¿no? Pero él estaba muy comprometido con esa gente y sufría mucho de ver, sobre todo a la gente desposeída en la ciudad, la gente que vivía en la calle, los niños que vivían en la calle en esa época. Entonces, los discursos eran muy incendiarios, los discursos de Víctor Hugo sobre la miseria, problemas profundos en la ruralidad, en la ciudad. Y vio que Napoleón III ya tenía ambiciones de claro, nada de democracia, como que la democracia le quedaba un poquito chica. Y ahí se apartó totalmente. Tuvo que huir incluso, porque lo persiguieron. Huyó a Bélgica. Entre 1843 y 1851, en esos 8 años, no publicó nada. Entre la muerte de Leopoldine y que no pudo despedirla, y el hecho de que su compromiso político se vio tan cercenado por Napoleón III y por toda esa clase gobernante, estuvo también muy enojado, muy frustrado, muy triste. Pero como todo genio, en esa época concibió Les Misérables, Los Miserables, nada menos que Los Miserables. Si alguien ha leído Los Miserables, todo completo, lo felicito de verdad, yo no lo pude terminar. Es enorme, tiene historias dentro de las historias, es una genialidad absoluta y te pinta una Francia realmente muy, pero muy quebrada, muy fracturada, con mucha pobreza, con mucha corrupción. Es impresionante, pero yo no lo pude terminar de leer. Es tan extenso y las historias son tan complejas, pero es tan genial. Hay varias películas de Los Miserables. Incluso hay un musical, ¿verdad? En el que creo que tiene un par de años, una cosa así, 2-3 años tiene el último musical de Miserables. En esta época empezó lo concibió y empezó a escribirlo. En 1852 se instaló en Jersey, en el Reino Unido, y luego en Guernsey hasta 1870. Era un republicano convencido, o sea, era un tipo que no le iban las dictaduras, ni los imperios, ni los reyes, ni nada. Por eso no se llevó bien con Napoleón III, por supuesto. Y estaba siempre denunciando a la gente, cosa que es admirable, pero al mismo tiempo le traía muchísimas enemistades. Y además, como era un hombre tan preciado de sí mismo y era tan... no se callaba jamás,
le fue difícil la vida a Víctor Hugo. En el exilio escribió Los castigos y la trilogía El fin de Satán, Dios y la leyenda de los siglos, que esa no tuve el placer de leerlas. También publica, en esta época ya publica Los Miserables. En 1870 cae Napoleón III y regresó a París. Es aclamado por los republicanos, aclamado como político, como escritor, como pensador, como filósofo, impresionante. Y bueno, vuelve a ocupar puestos políticos. En 1872 y 1873 vuelve a Guernsey, en el Reino Unido, porque la política terminó desilusionándolo. O sea, el que es político de raza siempre va a ser política, aunque se desilusione. Pero el que es un idealista, como era Víctor Hugo, con todas sus luces y con todas sus sombras, es muy difícil hacer una carrera política. La política es un arte muy especial. Muy complicado. Es complejo. Entonces no cualquiera puede hacer política. Y bueno, Víctor Hugo además era demasiado sincero y demasiado firme y demasiado republicano, afortunadamente, y demasiado malhumorado. Entonces no había forma de que se transara con él, no había forma de negociar. Entonces dejó la política y se fue donde había estado contento y tranquilo, que era el Reino Unido. Su prestigio igual fue creciendo de una manera pasmosa en toda Europa y en el mundo. Recibió honores, reconocimientos en vida, que en esa época era muy difícil, es decir, era considerado un gran escritor, un gran dramaturgo, un gran político, un gran pensador en vida, aclamado, reconocido, y eso en aquella época no era muy común. El 22 de mayo de 1885 muere como una gran figura de la cultura y la política. Antes de leer un fragmentito chiquitito, de leer una pequeña introducción a Los Miserables y de leer un poquitito de Notre Dame de París, algunas frases de Víctor Hugo. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Ningún ejército puede tener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo. Fíjate qué impresionante. Cuando llega a tiempo. Ningún ejército puede tener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo. La tolerancia es la mejor religión. Esta frase de Víctor Hugo a mí me encanta. Me encanta porque realmente habla de un hombre que en una época tan fermental como el siglo XIX estaba hablando de tolerancia religiosa. Es impresionante. Vamos a ver un poquito cómo es Los Miserables. Dale. No voy a leer nada de Los Miserables, sino que voy a hablar un poquito de cómo es la obra, ¿no? Es una obra de las obras cumbres del siglo XIX, francés, ambientada en la primera mitad del siglo. ¿Sí? Los Miserables es una pintura perfecta, un fresco, dice un crítico, de la sociedad de una de las épocas más convulsas de la historia de Francia. Los ideales románticos de la novela se concretan en la historia de Jean Valjean, que es el protagonista, un expresidiario que asciende socialmente con una identidad falsa, su perseguidor, el policía Javert, y su hija adoptiva, Cosette, que acabará enamorándose del joven revolucionario Marius, trasunto del Víctor Hugo más político. O sea, Marius viene a ser Víctor Hugo. Hugo logró crear un personaje inmortal en Jean Valjean. Jean Valjean es realmente un personaje a quien la mayor parte de los grandes lectores, quien ha leído, sabe quién es Jean Valjean. Le pregunta, ¿sabes quién es Jean Valjean? Sí, el protagonista de Los Miserables. Y eso lo hace sumamente importante a Víctor Hugo como creador de personajes creíbles. Más allá de las cosas fantásticas que le pudieran pasar. Digo fantásticas en el sentido del crecimiento social, la ascensión, la riqueza, etcétera, ¿no? Bueno, Los Miserables ha sido objeto de numerosas adaptaciones teatrales, cinematográficas y televisivas y prácticamente es conocida por la mitad del planeta. Pero ahora vamos a Notre Dame de París, o sea, Nuestra Señora de París. Que la novela se inicia con unas celebraciones populares. Quienes vieron El Jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Sí, la película de Disney. Exactamente. Con motivo de la Epifanía en 1482. La Epifanía es la celebración de los Reyes Magos, ¿verdad? De la llegada de los Reyes Magos. Entonces, en el Palacio de Justicia se hacían celebraciones populares y allí se inicia la novela. La obra nos presenta a Esmeralda, una bailarina gitana, a Quasimodo, un deforme joven jorobado que se encarga de las campanas de la Catedral de Notre Dame, y el archidiácono Claude Frollo, ¿verdad? Frollo, padre adoptivo del campanero. Esmeralda, gracias a su gran belleza física, atrae al poeta estudiante Pierre Gringoire y al capitán Febo de Chateport, pero también a Claude Frollo, es decir,
al que era justamente el capellán de Notre Dame. Es decir, era tan bonita que enamoró a estos hombres, pero Frollo era un hombre muy malvado, ¿no? Frollo ordena entonces a su protegido, a Quasimodo, que rapte a Esmeralda con el pretexto de protegerla de los demás gitanos. Después aparece el capitán Febo de Chateport y ahí aparece la historia de amor entre Esmeralda y Chateport, ¿verdad? Agua, repitió por tercera vez Quasimodo. Entonces vio cómo se apartó el gentío. Él estaba atado. El pueblo lo estaba abucheando porque habían pensado que él había querido secuestrar a Esmeralda. Una muchacha curiosamente ataviada salió de entre la gente. Iba acompañada de una cabrita blanca de cuernos dorados y llevaba una pandereta en la mano. El ojo de Quasimodo centelleó. No olviden que el otro ojo lo tenía tapado por una verruga, ¿no? Era la bohemia a la que había intentado raptar la noche anterior, fechoría por la que comprendía vagamente que estaba sufriendo aquel castigo, lo que por otra parte no era cierto ni mucho menos, pues se le estaba juzgando por la desgracia de ser sordo y por haber sido juzgado por un sordo. Estaba seguro de que también ella había venido para vengarse y darle, como hacían los otros, su golpe correspondiente. Ella, sin decir una sola palabra, se aproximó al reo, que se retorcía en vano para librarse de ella, y soltando una calabaza que a guisa de recipiente tenía atada a la cintura, le acercó muy despacio a los labios áridos del desdichado. Entonces, de aquel ojo tan seco y encendido hasta entonces, se vio desprenderse una lágrima que fue lentamente deslizándose por aquel rostro deforme y contraído hacia ella mucho más rato por la desesperación. Ella le da agua. Entonces él, sordo, porque casi no escuchaba, él se comunicaba con los seres inanimados de la catedral, se siente conmovido por lo que ella hace. Él la había raptado, pero la había raptado porque le habían mandado. Es muy bueno. Notre Dame de Paris, yo sí lo leí todo ese. Los Miserables no pude porque se me hizo demasiado cuesta arriba. Pero estamos hablando de un grande de la literatura y yo lo recomiendo. Porque además vamos a conocer una geografía y una historia totalmente diferentes a las nuestras en el tiempo. Claro. Porque estamos hablando de la Francia de la primera mitad del siglo XIX. Lo recomiendo de corazón. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos hoy, María? ¿Para dónde vamos ahora? Y si yo te digo que nos venimos para Centroamérica y una parte de Norteamérica, digamos las costas del Mar Caribe. Traído por un francés. Ah, sí. Siempre hay un francés. En algún lugar siempre hay algún francés. Hoy vamos a hablar de un libro sagrado. Tomémoslo con pinzas. Los libros sagrados de la humanidad son sagrados para cada pueblo porque tienen, digamos, la cosmología o la cosmogonía, mejor dicho, de cada uno de los pueblos. Pero además, cada libro sagrado es la historia de ese pueblo y es lo que lo representa y lo que lo hace eterno en la humanidad. Nosotros acá vamos a hablar del Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas, pero tiene una historia, el Popol Vuh, e incluso hasta su propio nombre. Bueno, ¿sí? Y vamos a leer un fragmentito. Es cortito. El Popol Vuh es considerado el libro sagrado del pueblo maya o maya. Y bueno, y acá los tenemos que ubicar geográfica históricamente. Los mayas estarían entre los toltecas y aztecas que ocuparon el norte de la meseta mexicana y el centro de la meseta mexicana, y mucho más al sur, en la selva colombiana, los chibchas. Vendría a ser que no llegaron aparentemente a formar una civilización porque tenían mucho intercambio con los mayas. Mucho más al sur aún tenemos a los incas, o sea, aztecas, mayas, incas. Los mayas ocuparían prácticamente lo que es el Golfo de México, el estado de Quintana Roo, en México, lo que es Chichén Itzá, todos habrán visto las ruinas de Chichén Itzá, toda la península de Yucatán y toda el área de lo que sería la costa panameña, también Guatemala, más al norte. Sí. Guatemala, se han encontrado ruinas en los últimos años de los mayas en Guatemala impresionantes, haciendo una carretera. Impresionante la cantidad, pero estamos hablando de ruinas de grandes ciudades mayas. Fue una civilización muy poderosa. Hasta el norte de Colombia, de ahí que los chibchas tenían tanto contacto, ¿no? con los mayas caribeños. Históricamente, ¿cuándo tienen su
digamos, su auge, su gran poderío, sería prácticamente en la Edad Media europea. Digamos, siglos, suponte 2 al 10, al 12, al 13. Ya cuando llegaron los conquistadores, que hicieron además estragos en los pueblos aborígenes y destruyeron lo que pudieron, ya ellos estaban en decadencia. Ya los mayas estaban decayendo. ¿Qué pudo haber pasado? Hay muchas teorías. Aparentemente era un imperio, ¿no? Sí. Pero aparentemente era un imperio muy cruento, y los pueblos se rebelaron. Se habla también, se habla de sequías, de cambios climáticos que habrían impactado mucho en la vida que ellos llevaban, que era una vida muy, muy organizada, muy ordenada, con ciudades espectaculares, grandes avenidas, campos de cultivo, o que podría incluso haberse diezmado antes de la llegada de los españoles por alguna enfermedad. A la llegada de los españoles no hay duda alguna que la peor de las armas fueron los virus y las bacterias que trajeron, porque ellos no estaban preparados. Por otra parte, los españoles en Iberoamérica y los ingleses y franceses en Norteamérica también se vieron muy, muy diezmados porque no estaban, por ejemplo, acostumbrados a algunas enfermedades que había en esta región. O sea, la adaptación hasta genética se vio alterada. Así que tenemos un pueblo que abarca la zona caribeña y del Golfo de México, la zona que hoy es selvática en Centroamérica, Guatemala habría sido el epicentro, y Quintana Roo en México, y se extendía hasta el norte de Colombia. Cuando el auge en la Edad Media europea, digamos siglo I, II al X aproximadamente, hay autores que el auge lo plantean que es después, que es muy posterior, que sería en el siglo XIII, XII y XIII, ya prácticamente antes de que llegaran los colonizadores. Eso está en discusión porque se han encontrado muchísimas ruinas en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Que habría que reescribir la historia de este pueblo. El Popol Vuh se escribe Popol y Vuh, V-U-H. El Popol Vuh es un manuscrito bilingüe, por eso digo, tomémoslo con pinzas. Redactado por Fray Francisco Jiménez, o Ximénez, y él se identifica como transcriptor y traductor de un libro antiguo que, según el aborigen que lo escribió, que tenía un nombre español, lo aprendió. Lo escribió después de aprender latín en caracteres latinos y que él decía que estaba pintado. Quiere decir que seguramente la historia sería así. Este aborigen, este indígena, vamos a nombrarlo así, maya, aprendió a leer y escribir en latín, escuchó de un anciano de su comunidad la historia que estaba pintada. Él dice estaba pintado, suponemos que está pintado en templos, en muros, y está pintado, ¿sabes dónde? Mucho en paredes de acueductos, y ahora vamos a hablar de eso, y que cuando el anciano se lo narra, él lo transcribe al latín. Entonces, ¿qué hace Fray Francisco Ximénez? Lo traduce en 2 columnas. Esas columnas van a ser justamente el latín propiamente dicho y el castellano. Él lo va a pasar, lo va a transcribir como lo transcribe este aborigen que lo escucha primero y al castellano. Afirma que estaba pintado y que ya no se ve más, y que si existiera tal documento habría estado oculto entre 1701 y 1703. ¿Qué pasa con esto? Que hay mucha gente que ha hablado de que Popol Vuh sería una falsificación. Entonces, que Fray Francisco lo que hace es, digamos, hacer una especie de transcripción de lo que escuchaba, que seguramente era inventado. Sin embargo, después encontraron pruebas de que todo esto que estaba narrado y que este muchacho indígena maya habría escrito en latín, se vio en las pinturas, más que nada en los relieves de los acueductos y de los templos. Cuando Fray Francisco se instaló como cura en Santo Tomás de Chichicastenango, que Chichicastenango justamente es un área que estuvo muy poblada por los mayas, en Chuyalá, tradujo el texto de maya quiché y latín a español. Entonces, trata de hacer 2 columnas para que se pueda leer en este formato. También se trata de hacer una traducción posteriormente.
Este trabajo permaneció archivado en el convento de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854 lo encontró un austríaco que era un buscador de libros raros, como hacemos nosotros en las librerías de Tristán Narvaja. Sí. Pero en aquella época ellos buscaban en los conventos, sí. Por supuesto. Y lo llevó para Francia. Karl Scherzer se llamaba este austríaco. Lo llevó para Europa, para Austria primero, lo publicó en Viena, y después un señor francés, Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, parece nombre de un vino, publicó en francés el libro original. Y aquí, este señor es cuando lo hace justamente un libro de alcance mundial. Siempre tiene que haber un francés en la literatura. Así que tenemos que este libro que Karl Scherzer en Viena publica en el año 1854 es tomado por Charles Etienne Brasseur de Bourbourg y lo publica en francés en el original. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Él además sustrae el original para poder protegerlo. Entonces, yo pienso que lo sustrae o lo compra, porque vamos a lo que es, ¿no? En aquel entonces no se le daba importancia a lo que eran las culturas americanas. Él lo presenta en Francia, fíjate vos qué nombre le da. Popol Vuh, le pone ese nombre. Le livre sacré et les mythes de l'antique américaine. El libro sagrado y los mitos de la antigüedad americana, de la antiquité américaine. Le livre sacré et les mythes de l'antiquité américaine. Popol Vuh. O sea, toma palabras de este quechua quiché, que se llama, que es en el que hablaba naturalmente y que trató de transcribir de la mejor manera el indígena maya, y lo muestra como la historia de los mitos y de las antigüedades americanas. No había otro conocimiento en ese momento, ni de los incas ni de los aztecas. Se considera que esto era el libro sagrado de los pueblos americanos por antonomasia, o sea que era de toda la antigüedad americana. Por distintos negocios y acuerdos, el libro fue a parar a una biblioteca privada de Chicago. ¿Cuándo no? Fue para Estados Unidos. De allí lo donan a la biblioteca de Newberry hasta que el embajador guatemalteco en Estados Unidos, que se llamaba Adrián Recinos, lo localizó en 1947 e inmediatamente buscó la forma de llevárselo para Guatemala y lo editó de manera moderna en 1947. El señor Adrián Recinos, además de ser el embajador de Guatemala en Estados Unidos, fue un escritor muy reconocido y un historiador. Entonces, ¿qué hizo? En lugar de ponerlo en columnas, trató lo tradujo al castellano y lo escribió en prosa. Ah, mira. Entonces es mucho más fácil de leer, llega mucho más al lector. Hay un facsímil, si nuestros oyentes y quienes nos miran quieren buscar, hay un facsímil en la red. Buscan Popol Vuh facsímil y les va a aparecer. Hay una colaboración de la Biblioteca de Newberry y la Universidad Estatal de Ohio que hicieron un facsímil del original, ¿no? Claro. Que pueden mirar, que pueden ver si quieren, si tienen la curiosidad de verlo. Y también hay un facsímil que está en el sitio Archivos del Popol Vuh y las culturas mayas. Archivos del Popol Vuh y las culturas mayas. Buscan allí y hay un facsímil que pueden ver. Distintos equipos de arqueólogos han encontrado, muchos de ellos, estos que yo te comentaba, en estos últimos 5 años por la carretera que se está haciendo en Guatemala, que ahora quedó parado por la pandemia, pero creo que la querían terminar en el 2020 y no pudieron. Ruinas con esculturas y pinturas que relacionan al Popol Vuh y que le dan la razón tanto, exactamente, al jovencito indígena maya, que se hizo viejo escribiendo, ¿no? Y que lo escribió en latín porque aprendió latín, y a Fray Francisco. Le dan la razón porque muchísimas de esas escenas aparecen pintadas principalmente en las paredes de los acueductos. Aparece, por ejemplo, una escena de los seres gemelos, los héroes gemelos Unapu, y el otro se llama Ixbalanqué. No nos olvidemos que hay muchas zetas en el idioma maya y muchas que se pronuncian como J, pero se escribe así. Ixbalanqué,
y Wampu, son gemelos, nadando en una especie de infierno, que es como un barro oscuro, buscando la cabeza cercenada de su padre. Eso y otras muchas escenas del Popol Vuh aparecen en relieves. Claro, ¿por qué decía el escritor que estaban pintadas y que ya no está? Porque las pinturas se fueron desgastando con el tiempo. Entonces lo que se ha encontrado ahora son principalmente relatos que están en bajo relieve y alto relieve. Esto que te estoy contando de los héroes gemelos está tallada en el 200 a.C. Así que se habrá que ver la historia para atrás, ¿no? Porque parece que el auge maya fue bastante antes de lo que se creía. Muy bien. Contiene los mitos de la creación, la ascendencia, contiene historia y contiene la cosmología. Brasseur de Bourbourg dividió el texto en 4 partes para que fuera más fácil de leer, y cada parte en capítulos. Eso lo hizo mucho más fácil. Claro. Y después, al hacer justamente este señor Recinos, el embajador guatemalteco, que era escritor además, al hacerlo en prosa, lo hizo mucho más fácil. Es muy interesante para aquellos que quieran seguir la historia de los mitos. Es muy interesante el Popol Vuh, y después cuando vemos el Bhagavad Gita y el Mahabharata en la India, esos libros sagrados, por supuesto que le daremos un lugar muy especial a la Biblia en su momento, pero eso no puede llevar un lugar solo y va a haber que trabajar con más personas, porque la Biblia es muy amplia. El Corán, cada libro sagrado tiene verdades propias de cada pueblo, y eso es muy interesante para quienes quieran indagar. ¿Puedo leer un poquito? Por supuesto. Muy bien. Empiezo. Plataforma. La creación. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil y callado, y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar, en calma, y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumatz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. ¿A qué te hace acordar? A Génesis. ¿Verdad que sí? Igualito. Es impresionante el paralelismo de los libros sagrados muy antiguos y que teóricamente no tuvieron conexión y que cuentan lo mismo. Cuenta del diluvio. Sí. Sabía. El Popol Vuh. O sea, es para indagar, es para leer con muchísimo respeto y el valor de que es de un pueblo ancestral de nuestro continente, del que hoy afortunadamente existe mucha gente de esa sangre maya, pero que tiene tantos puntos comunes con las creencias, digamos, occidentales y con la Biblia principalmente. Popol Vuh. Bueno, sí. Muy bien. Los invito y te invito. Sí. Hay que leerlo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, gracias María por habernos acompañado en esta nueva temporada, ya en el segundo programa. Y bueno, te esperamos para la próxima entonces. Por supuesto. Y va a haber cosas interesantes también para la próxima. Bueno, muchas gracias. Adiós.